Marley no escucha porque no habíamos empezado, pero ya vamos a iniciar este segundo día en su segunda segmento de unas jornadas internacionales transdisciplinarias de género, litigio y proceso penal, organizado por Cata Jurídica con Tacones y Corbata. Gracias, ¿verdad?, a la doctora Esther Alfonso Rivera y, por supuesto, todas las personas que nos han ayudado y colaborado, de la cual está presente hoy una invitada sumamente especial que no solamente es catadora, no solamente va a disertar un tema, sino que la cátedra de Defensa para la Mujer, Teresa de la Parra, también forma parte de estas jornadas. Y ya les voy a explicar el por qué la presencia de la doctora Magali no solamente es especial por lo que ella constituye, sino lo especial que es para Cata Jurídica con Tacones y Corbata. Le damos las gracias y procedemos formalmente a presentarla. La doctora Magali Vázquez, esa hermosa mujer que ustedes ven ahí, va a disertarnos hoy sobre un tema sumamente importante que tiene que ver sobre violencia de género y derechos humanos. Y todos se preguntarán, aún cuando ya la conocen, ¿quién es la doctora Magali? La doctora Magali es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas y doctora en Derecho de nuestra amada Universidad Católica Andrés Bello. Es profesora de pregrado y posgrado de Derecho Penal, Derecho Procesal y también fue profesora de la Escuela Nacional de Fiscales, profesora no solamente de la Católica Andrés Bello, sino de diversas casas de estudio. Fue abogada de la Oficina de Investigación y Asesoría del Congreso, asesora de la Comisión Legislativa de la República, corredactora del Código Orgánico Procesal Penal, y por supuesto también de la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, autora de múltiples libros que todos hemos leído y forma parte de nuestro haber académico y de artículos relacionados con el proceso penal y es ponente, conferencista nacional e internacional. Fue directora de la Escuela de Derecho, decana de la Facultad de Derecho, directora general de estudios de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es la jefa del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho, pero también es la secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello. Es individuo de número arriba de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que tuvimos el honor de compartir en el momento que fue debidamente colocada, ¿verdad?, sentada en su sillo, y fue espectacular, y es socio consultor de la firma de abogados Hetza Legal. La doctora Magali Vázquez, con ese amplio currículo que ustedes la han visto, que la he señalado, quiero informarles a todos los que están ingresando, los que están por ingresar, que la doctora Magali no solamente es eso, es una parte de lo que ella constituye. La doctora Magali es mamá, es esposa, es hija, es hermana, es un ser humano espectacular. Y si a mí me dijeran de qué manera la pudiera definir, la definiría como una mujer integral, una mujer que abraza, una mujer que conoce, una mujer con sapiencia, una mujer con sabiduría y una gran madre y una gran hija. A su vez, de todo el contexto de lo que les estoy señalando, para Cata Jurídica con Tacones, la doctora Magali es alguien sumamente especial. En primer lugar, ella fue nuestra primera invitada de Cata Jurídica y es una de las personas que ha servido o sirvió y sigue sirviendo de inspiración para que este programa se hiciera realidad. De igual manera, la doctora Magali Vázquez es nuestra consultora de la revista de igualdad de género en Venezuela. Definitivamente para nosotros en Cata la doctora Magali es referencia y ya ustedes van a conocer, no solamente constituye ese haber académico, sino que la doctora Magali es el reflejo de lo que debe significar la mujer, que se gana los espacios por mérito y sigue luchando por los derechos de la mujer. Bienvenida, doctora, a su casa, a su espacio, nos honra. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y todos. Y bueno, María Alejandra me ruboriza con esa presentación. Me coloca en una situación complicada porque entonces tengo que tratar de dar la talla esta tarde, ¿no? Con un tema que puede resultar un tanto pesado, ¿no? Por todo lo que envuelve. La verdad que, bueno, muy agradecida a Cata
jurídica con tacones y corbata. Muy agradecida con María Alejandra Mancebo, con, con Esther, por el espacio, por la oportunidad y además porque, bueno, por esa preocupación constante por hacer visible este tipo de temas y, bueno, por todo lo que ha representado ya más de un año de cata jurídica con tacones, ¿no? Entonces, verdad que la felicito por esa iniciativa. Entonces, bueno, yo voy a conversar un poco con ustedes esta tarde sobre, como decía, un tema un poco duro, porque cuando uno habla de derechos humanos siempre es un tema no fácil por todo lo que envuelve, por todo lo que está detrás, y bueno, ya tendremos oportunidad de corroborarlo cuando conversemos sobre algunos de los casos que vamos a referenciar, ¿no? Fíjense que vamos a hablar de violencia de género y derechos humanos. Yo creo que lo primero que hay que comenzar por precisar es que, bueno, incluso la expresión violencia de género, si se quiere, es relativamente reciente. Todavía en la década de los 70 del siglo pasado, pues organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o como incluso Naciones Unidas se referían a esta temática bajo la denominación de violencia contra la mujer. Y es a partir de los años 90 cuando se comienza a consolidar el empleo de esta expresión gracias a importantes iniciativas como la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos del año 1993, como la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que es del mismo año, y particularmente pues de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, contra la mujer, perdón, del año 94, conocida como la Convención de Belén do Pará, o la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing del año 95. Entonces, si se quiere, estamos hablando de una expresión que ya hoy día la vemos como regular, como frecuente, pero que si se quiere, pues todavía es de reciente data, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vamos a ver si aquí puedo ir avanzando con la presentación. Sí. Yo quise comenzar con trayendo a colación una nota publicada, ¿verdad?, por el Centro Regional de Información de Naciones Unidas. Esto es de junio del año pasado, específicamente el 17 de junio del año pasado, en la que se señalaba que la violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Y se hacía un llamado, eso es lo que se trata de reflejar con esta imagen, en el que se planteaba que pongamos fin a la violencia contra las mujeres, que ya pongamos fin a la violencia contra las mujeres. Entonces, para tratar esta temática, nosotros vamos a seguir el siguiente esquema. Primero, hacer una perspectiva general sobre la violencia de género, como ya comentaba ahorita, comenzando incluso con la diferenciación, como vamos a ver entre violencia contra la mujer y violencia de género, cómo fue ese cambio y su relación con los derechos humanos, obviamente. La relación entre violencia de género y garantías judiciales, que es donde vamos a ver que se enfoca lo medular de esta temática. Entonces, la importancia de las repercusiones de géneros en el ámbito penal, fundamentalmente en el ámbito procesal, aunque también atañe al ámbito sustantivo. Y bueno, por supuesto, para ilustrar lo que vamos a comentar, referenciar algunos casos que han sido pues, decididos en el sistema interamericano. Y bueno, incluso uno de ellos en el que el Estado condenado fue el Estado venezolano. Entonces, ya vemos pues que esa expresión de violencia de género es reciente. Apenas se comienza a acuñar en esos términos la década de los 90 del siglo pasado. Estamos hablando apenas de unos 30 años, ¿verdad? Y por ello nos dice María Luisa Maqueda Abreu que esa expresión es tan reciente como el propio reconocimiento de la realidad de maltrato a la mujer. Nos dice esta autora que esto es una manifestación más de resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión ni biológica ni doméstica, sino de género, y que es consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. Esta frase, ¿verdad?, la escuchamos con muchísima frecuencia cuando se habla de estos temas. Entonces tenemos que el género se constituye, sí,
en el resultado de un proceso de construcción social del que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. Esta mañana, la presentación que nos hacía la profesora que trató el tema de la violencia de género en las universidades, pues hacía o colocaba algunos ejemplos de esos estereotipos que son, digamos, en lo que se traduce construcción social, entonces el asignar determinadas actitudes, comportamientos, etcétera, a las mujeres y otras, pues, a los hombres, ¿no? Entonces, eso en líneas generales, pues lo que significa es que la violencia de género tiene su origen en el orden simbólico que va a definir las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres en materia en la que, como tendría que ver, bueno, ha habido importantes avances, pero todavía es mucho lo que queda por hacer. Entonces, tenemos que en ese cambio que hemos visto de lo que calificó inicialmente como violencia contra la mujer a la expresión violencia de género, bueno, han jugado un rol determinante, algunos instrumentos internacionales. Mencionábamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79. En esa convención se hace mención a la discriminación contra la mujer y se dice que los efectos de esa convención, pues esa discriminación denota cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Mencionábamos que un papel fundamental, digamos que un instrumento fundamental que ha dado lugar o que dio lugar a que esta expresión, como la conocemos hoy día, se acuñara y que además ha tenido un desarrollo importante en lo que es la jurisprudencia del sistema interamericano, es la Convención de Belén do Pará del año 94, Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Él nos dice que pues, la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Y si nos vamos entonces ahora al derecho interno, a lo que es el derecho interno venezolano, pues vamos a ver que en el caso de nuestro país se comienza a plantear estos temas a partir de la aprobación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia el año 1998, que pretendía desarrollar la Convención de Belén do Pará, pero que ya veíamos que incluso hasta desde su denominación tenía ciertas falencias, porque estamos hablando de un instrumento que no solamente estaba dirigido a proteger a la mujer de esas formas de violencia, ¿verdad? Sino en general al grupo familiar. Entonces, esta ley que entró en vigencia el 1 de enero del año 99 fue por lo menos el primer paso. También hay que tomar en cuenta el momento histórico, para el momento en que se aprueba esta ley. En Venezuela teníamos un sistema procesal penal de corte inquisitivo, estaba en vigor pues aún el Código de Enjuiciamiento Criminal, apenas para ese momento habían entrado en vigencia 3 disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, porque este instrumento se encontraba todavía en periodo vacatio legis. Eso explica que posteriormente pues la ley que entró en vigor el 1 de enero y que 6 meses más tarde entra en vigencia un nuevo instrumento que regula el proceso penal con una visión garantista diametralmente opuesta a la del código que le antecedió y que además en diciembre de ese mismo año pues se aprueba una nueva constitución que va a traer como consecuencia tanto la aprobación del COP como luego la aprobación de la Constitución del 99, que algunas disposiciones de esa ley pues en objeto de una inconstitucionalidad sobrevenida, porque lógicamente pues se aprobó inspirada en un marco legal y constitucional distinto. Luego, el 23 de abril del año 2007, pues se aprueba la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia que deroga la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia
ley que fue reformada luego en el año 2014 para incorporar el delito de femicidio, digamos que como nota fundamental, que hubo algunas otras modificaciones en esa oportunidad, y cuya última reforma es de el año 2021, ¿verdad? Específicamente del 16 de diciembre de 2021, y en esa última reforma que incide sobre algunos aspectos generales, algo que me parece importante destacar porque tiene que ver con el tema de nuestra conversación, es la incorporación de un artículo, que es el artículo 4, que se refiere a los enfoques, ¿no? Y dice pues que en la aplicación de esta ley es obligatorio para los órganos de justicia y en definitiva para los órganos del Estado aplicar los varios enfoques. Comienza con el enfoque de género, incluye allí el enfoque de derechos humanos, por supuesto, el enfoque feminista, generacional, de interseccionalidad. Entonces, esto, además, digamos que podemos verlo como un producto también de todo lo que ha sido pues, la evolución de esta materia por parte desde el punto de vista internacional y de lo que ha sido además el desarrollo e interpretación que de diversos instrumentos de este corte, pues ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Siguiendo dentro de esa misma línea de ese pase de violencia de la mujer a violencia de género, es importante traer a colación que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia que se dirige contra la mujer porque es mujer o que la afecta de manera desproporcionada, y también ha sostenido que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide de manera grave el goce de derechos y libertades en términos igualitarios con los hombres. Igualmente, pues se ha importante también traer a colación. Esta referencia la extraemos de una publicación de la Procuraduría General de la Nación Argentina, que se denomina Violencias de Género y Acceso a la Justicia, emanada de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, en la que se hace mención a la Convención de Belén do Pará, instrumento que declara que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Porque al final del día, pues digamos que es precisamente la discriminación la raíz del problema. Y hablando de estas raíces, se señala en esta publicación que esas raíces de la violencia de género se encuentran en los diferentes roles y comportamientos que de manera social y cultural pues se asignan a las personas según el género al que pertenezcan. Y eso, algunos han dicho que, bueno, que son estereotipos asociados más bien al sexo, a la condición de mujer o a la condición de hombre, precisamente porque el género es una construcción social, ¿no? Entonces, lo que pasa es que precisamente por ser una construcción social, entonces van a entrar a jugar pues todos estos estereotipos asociados a esa diferencia biológica entre hombres y mujeres. Esta situación de la violencia de género y el impacto o digamos que su ubicación, digámoslo así, dentro de lo que es el contexto de los derechos humanos, podemos partir por relacionarlo con lo que el profesor Héctor Faúndez ha llamado efectos vertical y horizontal de los derechos humanos. ¿Esto qué significa? Bueno, que de manera histórica, pues los derechos humanos se han desarrollado como una garantía del individuo y de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad, en contra de la actuación del Estado, ¿no? Porque, bueno, es el Estado el que viola los derechos humanos. Y dentro de ese orden de ideas, en cuanto a derechos que son inherentes a toda persona, a todo ser humano, y que tienen vigencia universal, que precisamente por eso es lo que diferencia los derechos humanos de otros derechos, estos se van a caracterizar porque sus obligaciones recaen en los estados y no en individuos. Y eso es lo que llaman efecto vertical de los derechos humanos, ¿verdad? Y esa característica de los derechos humanos es una nota inconfundible de estos que de ninguna manera implica desconocer
las repercusiones pues que también hay de de la relación de individuos entre individuos y que es lo que se conoce como el efecto horizontal de los derechos humanos, que, ojo, por el hecho de que incida sobre relaciones entre personas, entre individuos, no supone ello que el Estado queda excluido, ¿no?, de obligaciones, porque también esa relación entre ciudadanos en ese plano horizontal va a generar obligaciones específicas para los estados. ¿Por qué? Porque los estados son garantes de esos derechos. En ello, obviamente, se enmarca o se inserta la situación de la violencia de género y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, como veníamos señalando, precisamente por esa construcción social y simbólica que ha marcado la diferencia entre hombres y mujeres y que se sustenta fundamentalmente en la situación de desigualdad o discriminación que da lugar a esos estereotipos, pues se impone como un mecanismo para poder, digamos que, superar estas discriminaciones, pues una perspectiva o enfoque de género. Generalmente cuando se habla de enfoque de género, la gente suele pensar o se suele referir en algunos casos al estudio de las mujeres. Sin embargo, ya hoy hemos podido escuchar que eso no necesariamente es así, porque esta mañana también nos presentaba la profesora, al hablar de la situación universitaria, pues casos en que las diferencias no tienen que ver con un tema del sexo, es decir, que no es un tema biológico, sino que tienen que ver con razones, por ejemplo, culturales, raza, hasta condiciones físicas, eventualmente una discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, aunque generalmente cuando se habla de enfoque de género, solemos pensar en el estudio de las mujeres, no necesariamente esto es así, ¿verdad? O no es exclusivo. Entonces, esto es un medio, ese enfoque de género debe ser un medio para visibilizar las históricas diferencias e inequidades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres derivadas de patrones culturales y por lo tanto de subordinación de estas, ¿verdad?, de las mujeres respecto de aquellos, limitando sus posibilidades de realización y autonomía. Pero, como ya señalaba, pues también ese enfoque amplio abarca comunidades como la comunidad de LGBTIQ+, ¿verdad? Cuyo tratamiento diferencial, pues igual como sucede o ha venido sucediendo con lo que inicialmente llamábamos violencia hacia la mujer y ahora violencia de género, tiene que ver pues en unas razones de discriminación. Entonces, yo les comparto acá una cita que me pareció bien interesante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en una publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el caso de Guatemala, que se refiere a la herramienta para la incorporación del enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la elaboración de sentencias relativas a delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y allí se señala lo siguiente, se dice que la perspectiva de género es una categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas históricamente creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de su sexo biológico. Este análisis, que en su conjunto se conoce como sistema sexo-género, permite comprender y profundizar sobre el comportamiento aprendido diferencialmente entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eso que nosotros escuchamos, que los hombres no lloran, ¿verdad? De que las niñas van con muñecas, por ejemplo, ¿verdad? La perspectiva de género entonces explica cómo los hombres y mujeres históricamente han estado regulados por comportamientos permitidos, esperados, negados o condenados por el ambiente social en que viven, el cual está basado en las ideas de la dominación masculina que plantean como fundamento principal la inferioridad de las mujeres y la superioridad de los hombres. Situaciones que vemos incluso, bueno, que comienza desde el propio plano familiar, ¿no? La perspectiva de género constituye entonces el horizonte interpretativo en que las y los operadores de justicia pueden sentar precedentes fundamentales en la búsqueda y el avance progresivo del desarrollo de los derechos humanos de las mujeres. Ahora, refiriéndonos a esa violencia de género y cómo resulta, digamos, impactada o cómo se violentan las garantías judiciales precisamente en razón
de esos patrones culturales, sociales, económicos, jurídicos, etcétera, que sustentados en un trato desigual entre hombres y mujeres, bueno, se van a reflejar en el marco de los procesos y particularmente, pues en el caso del proceso penal, ¿no? En relación con este tema, también la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos trae a colación o recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha verificado una serie de obstáculos que dificultan la interposición de denuncias de actos de violencia. Y entre las razones expuestas para este problema se encuentran la victimización secundaria que pueden sufrir las víctimas cuando intentan denunciar esos hechos perpetrados, ¿verdad? El hecho de que se le traslade la culpa a la víctima en el sentido de que, bueno, ella habría promovido ese tipo de hecho por la manera como se viste, por cómo se comporta, hasta por el lugar donde transita, por la hora en que lo hace, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ese proceso de victimización secundaria sería ese primer obstáculo. ¿Verdad? La falta de protecciones y garantías judiciales para proteger la dignidad y la seguridad de las víctimas y los testigos durante el proceso, el costo económico de los procesos judiciales, la ubicación geográfica de las instancias judiciales receptoras de denuncia, por si en algunos casos, si nosotros incluso trasladamos esto a la situación venezolana y nosotros hiciéramos una revisión de lo que es el mapa judicial venezolano, pues vamos a conseguirnos con que todavía en Venezuela se está en mora con esta materia, porque bueno, no en todos los estados de Venezuela hay, por ejemplo, tribunales en alzada que conozcan de la materia, exclusivamente de la materia de violencia de género, ¿no? Entonces, vemos cómo se inició como que con mucha fuerza esta dotación, esta distribución geográfica de tribunales, etcétera, pero bueno, luego eso se quedó como que mitad de camino y bueno, lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en el caso de los adolescentes con los tribunales del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Entonces, eh, relacionando lo que veníamos comentando con lo siguiente, es decir, el tema de la perspectiva de género y el tema de las garantías judiciales y todo lo que tiene que ver con la investigación, por lo tanto, de violaciones de derechos humanos y que en el marco de esas investigaciones se respeten las garantías establecidas pues en las constituciones, en las leyes y por supuesto en el marco internacional que nos rige, dependiendo también pues de los sistemas europeo, africano, americano, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a conseguirnos en el caso nuestro, ¿verdad? En el caso del sistema interamericano, pues que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no toda violación de un derecho humano que se cometa en perjuicio de una mujer necesariamente conlleva a una violación de las disposiciones de la Convención de Belén do Pará. Eso lo dijo la Corte Interamericana en un caso precisamente de Venezuela, pues fue el caso Ríos y otros versus Venezuela, el caso Peroso y otros versus Venezuela, ¿verdad? Que fue el caso de algunas comunicadoras sociales, pues que en los casos en que la Comisión Interamericana demandó al Estado venezolano, pues por violaciones de derechos humanos perpetrados en perjuicio de estas profesionales de la comunicación, pero bueno, la Corte dijo que no toda violación de un derecho humano que se cometa en perjuicio de una mujer necesariamente suponía una violación a las previsiones de la convención. Esto, aunque tiene que ver con otra, está relacionado, pero ya más bien en el plano sustantivo, pero obviamente también tiene una lista de derechos humanos, incluso es lo que ha dado lugar o se ha planteado en sentido similar cuando algunos han hecho una diferencia entre, por ejemplo, lo que es femicidio y feminicidio. Comentábamos en lo que ha sido la evolución de la materia venezolana, que aquí se incorporó el delito de femicidio, pues una de las reformas de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Algunos autores hacen una diferenciación y dicen que el femicidio es el homicidio de una mujer, mientras que el feminicidio es el homicidio de una mujer por razones de género, ¿no? Entonces, aunque es un tema, digamos, está relacionado con lo que estamos comentando, no tiene que ver específicamente con el caso, pero lo traigo a colación porque también tiene que ver con el tema, a veces hasta terminológico, ¿no? Entonces,
vamos a ver que en lo que ha sido la evolución de esta materia en el sistema interamericano, ha habido cambios importantes desde ese pronunciamiento o esos pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana en el año 2009 en estos dos casos, a, por ejemplo, ¿verdad? Situaciones en las que hemos visto una vinculación o que se ha declarado que el caso en cuestión dentro de los supuestos de la convención o no solamente la convención de Belén do Pará, sino la convención americana, como es el caso Miguel Castro versus Perú del año 2006, que es el primer caso en el que la perspectiva de género se hace presente en la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este caso de este penal Miguel Castro versus Perú es un caso bien interesante. En este caso, los hechos son más o menos los siguientes. Se trata de un operativo llamado Mudanza 1 que tuvo lugar en el penal Miguel Castro, ¿verdad? En el Perú. Y durante ese operativo, el Estado, o sea, se produjo la muerte de al menos 42 internos, 175 internos resultaron heridos y se sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos, ¿no? Entonces, los hechos que llegan a la corte, pues abarcan no solamente el tema de la muerte, de las lesiones que sufrieron otros internos, sino el trato cruel, inhumano y degradante que experimentaron pues las presuntas víctimas de ese operativo con posterioridad a su realización. Ahora, ¿eso por qué se relaciona con en ese caso? No solamente estábamos hablando de internos hombres, sino internas también mujeres. Y lo que declaró la Corte en la sentencia es que las mujeres fueron afectadas por los actos de violencia de forma diferente a los hombres, que algunos actos de violencia se dirigieron específicamente a las mujeres víctimas, o sea, por su condición de mujer, que otros actos afectaron en mayor proporción a las mujeres en relación con los hombres. Y la Corte reconoce en este fallo que los estándares reflejados en la Convención de Belén do Pará eran relevantes para la construcción de las normas contenidas en la Convención Americana. Fíjense que temporalmente esta sentencia es anterior a las dos sentencias de casos relacionados con Venezuela. En las de Venezuela, dijo, bueno, no todo violación de un derecho humano en perjuicio de una mujer cae dentro de los supuestos de la Convención de Belén do Pará, pero había dicho 3 años antes que esas normas contenidas, esos principios, esos estándares que están contenidos en la Convención de Belén do Pará eran relevantes, eran fundamentales para construir las normas contenidas en la Convención. Esto tiene que ver con el hecho de si era aplicable directamente o no la Convención de Belén do Pará. Luego, ¿verdad? Tenemos otros casos. Hay casos muy emblemáticos, como el caso González y otras versus México, que es conocido como el caso Campo Algodonero, ¿verdad? El caso de la masacre de las dos R versus Guatemala, Rosendo Cantú y otra versus México, y el caso López Soto y otros versus Venezuela, que trataremos dentro de poco. En el caso conocido comúnmente como Campo Algodonero, se trata de la responsabilidad del Estado por la desaparición y posterior muerte de 3 jóvenes, ¿verdad? González, Herrera y Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez en noviembre del año 2001. Y allí, digamos que la responsabilidad que se estableció para el Estado mexicano digamos que se circunscribió o se declaró en razón de la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran 3 chicas y 2 de ellas eran menores de edad. La falta de prevención de esos crímenes pese al conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que ya para ese momento había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas, y la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia, que es algo que vamos a mencionar ahorita, en la investigación de esos asesinatos, así como no, la falta o denegación de justicia y la falta de reparación adecuada, ¿no? Entonces, ese constituyó un caso muy importante, muy emblemático. En ese caso,
del año 2009, pues la Corte declaró que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Hubo algunos otros casos bien interesantes en esa misma línea, como el caso de la masacre de las dos R's, este es en el caso de Guatemala, este caso de la masacre de dos R's versus Guatemala, el caso se relacionó con una falta de diligencia debida en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 personas del parcelamiento de las dos R's que tuvo lugar en diciembre del año 1982. Y esa masacre fue realizada por miembros de un grupo especializado de las Fuerzas Armadas de Guatemala que se denominaba los caiviles. Y entre los habitantes de ese parcelamiento se encontraban, bueno, niños, mujeres y hombres. Pero esas personas, bueno, ahí hubo personas que fueron ejecutadas, pero que previamente habrían sufrido golpes, maltrato, y muchas mujeres habían sido violadas y golpeadas al punto, incluso mujeres embarazadas, al punto de producirle abortos, ¿no? Entonces, en el contexto de esa masacre, uno de esos oficiales que participó en ella sustrajo a un niño sobreviviente, se lo llevó y lo registró además con sus apellidos, ¿no? Entonces, pues, se podrá imaginar que estamos hablando de una suma de violaciones que, bueno, prácticamente implicaba incumplir con casi todas las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso Belifranco y otros también versus Guatemala, que es una sentencia del año 2014. Este caso tuvo que ver con la denuncia que interpuso una señora, una madre, que denunció el 16 de diciembre del año 2001 que su hija de 15 años de edad había salido de su casa a las 8 de la mañana hacia el trabajo y no regresó. Entonces, en este caso, el Estado guatemalteco es denunciado por cuanto había falta de constancia sobre los esfuerzos realizados para buscar a la víctima después que se presentó la denuncia y hasta que se encontró el cadáver 2 días más tarde. También allí se denunciaron una serie de irregularidades durante la investigación de la desaparición y posterior muerte de esta chica, entre las que destacaban la falta de realización de diligencia, bueno, cuando fue reportada desaparecida, fallas en la preservación de la escena del crimen, deficiencias en el manejo y análisis de la evidencia que se colectó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación, bueno, condujo a que el Estado, pues, guatemalteco fuera condenado y en la sentencia de 2014 la Corte declaró que según determinadas pautas internacionales en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas, esto es muy importante, a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por lo que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de la víctima en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género. Algunas afirmaciones similares se hicieron en un caso posterior que vamos a comentar, en el que el Estado venezolano pues resultó condenado. Luego, también está el caso Velázquez Páez y otros versus Guatemala, una sentencia del año 2015 de la Corte Interamericana. Aquí también se trata de la desaparición de una chica que no llegó a su casa después de salir de la universidad. Los padres no pudieron denunciar la desaparición por cuanto al poner en conocimiento de ella la policía, se les dijo que tenían que esperar 24 horas para formular la denuncia. Y posteriormente, pues una persona conocida que acudió al domicilio de los padres los alertó de que su hija se podría encontrar en peligro, comenzaron a buscarlo ellos por su propia cuenta y el cuerpo de la chica fue encontrado sin vida al día siguiente con señales de haber sido sometida a actos de violencia extrema, ¿no? En este caso, la Corte reiteró que el estereotipo de género se refiere
a una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales. Otro caso también relevante en esta materia es el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, ¿verdad? En esta sentencia del año que dictó la Corte en el año 2018, es un caso bien muy grave que incluso tuvo mucha repercusión, digamos que internacional. Esto tiene que ver con el hecho de que desde el inicio de la década de los 90, del siglo pasado y al inicio de la década de 2000 para acá, las adopciones internacionales se convirtieron en un negocio muy lucrativo en Guatemala. Este caso, Ramírez Escobar y otros, se enmarca en un contexto de irregularidades en los procesos de adopción de niños y niñas guatemaltecas. Aquí se trata particularmente del caso, el que dio lugar a esta decisión. Este es el caso de dos niños, uno de 7 años, Osmin Tobar, y su hermano de año y medio, que fueron separados de su familia e internados en una casa hogar, ¿verdad? Luego de que se recibiera una denuncia anónima de que los niños habían sido abandonados por su madre, ¿no? Lo cierto, bueno, se trataba de dos niños cuyos padres eran distintos. La madre fue denunciada como que los había abandonado, situación que afirmaba la madre, que fue pues la que motorizó todo esto, que no era así, trató de ejercer una serie de acciones, ella hizo una cantidad importante de gestiones, ejerció muchos recursos, pero a pesar de ello, un tribunal declaró a esos hermanos en situación de abandono. Y esto tuvo lugar en el año 97 y se le confirió la tutela a una asociación que se llamaba Los Niños de Guatemala, y ordenó el tribunal que esa institución incluyera a esos dos niños dentro de los programas de adopción que patrocinaba. Estos hermanitos fueron adoptados por dos familias norteamericanas estadounidenses en el año 98. Ambos procedimientos de adopción se realizaron ante el mismo notario, por el mismo abogado que fue contratado por las dos familias. Inicialmente, la Procuraduría General de la Nación objetó esos procedimientos porque consideraba que permanecían recursos pendientes de resolver contra la declaratoria de abandono. Efectivamente, la madre había ejercido un recurso de revisión y todavía no se había resuelto. Sin embargo, el Tribunal de Familias rechazó esos argumentos y ordenó que se otorgaran las escrituras, se formalizara pues la adopción de los dos niños. Esas dos adopciones, como decía, se materializaron, se hicieron efectivas en junio del año 98. Fíjense, se declara el abandono en el 97 y antes de un año de haberse declarado ese abandono, se eh, eh, formaliza la adopción por dos familias distintas. En diciembre del año 98, el padre de Osmin, que era el niño de 7 años, presentó un recurso de revisión contra la declaratoria de abandono, nuevamente también insistiendo en que quedaban pendientes por resolver varios de los argumentos de la mamá de la señora que ya había interpuesto. Y ese recurso se unió al de la madre de los niños y se declaró con lugar en noviembre del año 2000, es decir, después de 2 años de haberse oficializado las adopciones. En esa oportunidad se consideró que no se había brindado suficiente oportunidad a los padres para demostrar que constituían un recurso familiar, emocional y psicológico idóneo para sus hijos, y se ordenó realizar una serie de diligencias con ese propósito. Sin embargo, el proceso de revisión se archivó de manera definitiva en el año 2002. Y el argumento era que no se podía proceder, mientras que el señor padre de Osmin, del niño que para el momento en que fue separado de su madre tenía 7 años, no había sufragado los gastos asociados a la citación de los padres adoptivos de estos niños que se encontraban en Estados Unidos. Este señor contacta al hijo a través de Facebook, por eso le decía que fue un caso que tuvo como mucha difusión. Él lo contacta a través de Facebook en el año 2009 y a partir de entonces mantuvieron comunicación de manera cotidiana, aunque bueno, se destacaba en la sentencia que con algunas dificultades por diferencias de idioma.
¿no? Y en mayo de 2011, Osmin, ¿verdad? Viaja a Guatemala por un mes y se reencontró con su familia biológica. Y en el año 2015 decide mudarse a Guatemala y actualmente vive en Guatemala con su padre. Mientras que el otro niño, bueno, no, con el otro niño no se logró un final feliz, digamos, como en el de este caso, porque la señora Ramírez Escobar, la madre y el padre, pues no han tenido contacto con el niño desde que fue separado de la familia, ¿no? Entonces, fíjense que aquí era un caso de niños y niñas, en este caso eran este, uno de 7 años y uno, bueno, apenas de año y medio cuando sucedió esto. Y lo que dijo la Corte en el año 2018, que es cuando se dicta esta sentencia, es lo siguiente: la Corte ha identificado, reconocido, visibilizado y rechazado estereotipos de género que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y respecto de los cuales los estados deben tomar medidas para erradicarlos en circunstancias en las que han sido utilizados para justificar la violencia contra la mujer o su impunidad. Aquí el caso tiene que ver con la mamá, cómo se despojó, pues ellos, los dos niños vivían con la madre, cómo se despojó a la madre de sus hijos, además a través de una denuncia anónima, un proceso sumamente irregular, la violación de las garantías judiciales o la afectación diferenciada de acciones o decisiones del Estado. En todos estos casos hubo digamos, un estándar al cual se refirió la Corte Interamericana, que es el tema de la debida diligencia. Dice que la perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género. Esta fue una constante en todos estos casos que hemos referenciado y precisamente entonces, en ese caso, Belfranco y otros versus Guatemala, la Corte desarrolló pues todo este tema de esa diligencia debida, que se entiende por diligencia debida, y dice que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el Comité de la CEDAW, ¿verdad?, prevén el concepto de diligencia debida como una obligación de los estados, y en virtud de esta obligación, los estados tienen el deber de adoptar medidas positivas para prevenir y proteger a las mujeres de la violencia, castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de violencia. El principio de diligencia debida, bueno, obviamente es crucial porque proporciona el vínculo que falta entre las obligaciones de derechos humanos y los actos de los particulares. Y la Corte pues señala que los estados tienen la obligación de adoptar normas e implementar medidas necesarias conforme al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 7C de la Convención de Belén do Pará, que permiten a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de supuesta violencia contra la mujer. Esto, bueno, es un desarrollo también de lo que ha dicho la Corte. No voy a leerlo para no hacerlo más largo, pero se ha referido la Corte a casos en que particulares determinados hechos de los que resultan víctimas mujeres. Entonces, bueno, si se trata de casos de sospecha de homicidio, hay que ordenar la práctica de exámenes y pericias correspondientes para verificar si el homicidio tuvo un móvil sexual, si se produjo en el marco de una violencia sexual. En casos de cualquier hecho de violencia contra la mujer, pues se debe incluir una perspectiva de género, se debe realizar por funcionarios capacitados, atendiendo a las víctimas de discriminación, etcétera, etcétera. Se ha reiterado igualmente que cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios, puede constituir en sí mismo una forma de discriminación basada en el género, etcétera. Entonces, es un desarrollo bastante amplio que ha hecho la Corte Interamericana en relación con esta temática, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿verdad?, ha señalado que para la integración de la perspectiva de género en la labor de investigación, bueno, se deben atender unas recomendaciones específicas. Incluso se ha elaborado un manual que ofrece orientación práctica sobre cómo aplicar la perspectiva de género a la labor de los órganos de investigación. En esta misma línea, Victoria Kuhn, de la sección de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, definió el manual como un medio para replantear lo obvio, es decir, que el género es parte esencial de las investigaciones en materia de derechos humanos, y que sin el análisis de género no solamente se corre el riesgo de que las conclusiones de la investigación sean inexactas o incompletas, sino que incluso pueden ser perjudiciales al perpetuarse pues los estereotipos de género y los supuestos falsos.
Dicho esto, ya para ir, digamos que concluyendo lo que hemos venido referenciando, queremos referirnos a un caso particular en el que el Estado venezolano resultó condenado, que es el caso López Soto y otros versus Venezuela. Este caso muchos lo conocemos como el caso de, bueno, de Linda Loaiza. Linda Loaiza López fue privada de libertad el 27 de marzo del año 2001, cuando apenas contaba con 18 años de edad, y durante su cautiverio fue abusada sexualmente, fue golpeada, fue amenazada, fue gravemente maltratada. El 19 de julio de 2001 es rescatada. Fíjense ustedes, estamos hablando de casi 4 meses en esa situación. Y bueno, además de las torturas a las que fue sometida mientras estaba privada de su libertad, nuevamente fue objeto de una revictimización por parte del sistema penal en el marco de un proceso que se caracterizó por múltiples irregularidades y estereotipos de género. Bueno, Linda tuvo que declararse en huelga de hambre, o sea, fueron muchas digamos que los perjuicios adicionales que esta mujer sufrió con ocasión del proceso en el que se le estigmatizó, ¿verdad? Y esos estereotipos, pues digamos que condicionaron la supuesta investigación que se llevó a cabo. El 2 de noviembre del año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a consideración de la Corte. La audiencia pública tuvo lugar el 6 de febrero de 2018 y el 16 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que aún el día de hoy no cumple el Estado venezolano. De ese caso tan emblemático de Linda, podemos, digamos que, plantear como una primera evidencia de cuál ha sido la situación de la violencia a la mujer en Venezuela, y este caso es emblemático, ilustrativo de la violencia institucional y revictimización que sufren las mujeres en Venezuela. Fíjense que en una nota de prensa de CEGIL, que fue el órgano digamos que llevó el caso a la Corte Interamericana, que es un informe del año 2016, se decía que de acuerdo con un informe del Comité de la ONU sobre discriminación de género, emitido en el año 2014, la violencia contra las mujeres y niñas es generalizada y está en aumento. Asimismo, según el informe anual del Ministerio Público del año 2014, de las 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, solo en aquel momento el 0.7% había llegado a juicio. Sin embargo, esas cifras no han sido actualizadas y no existe transparencia sobre la ausencia de información. Uno podría decir que, bueno, la situación al día de hoy no es que haya cambiado mucho, máxime ahora que, bueno, ni siquiera disponemos de datos oficiales. Yo quise compartir con ustedes algunas de las cosas que dijo, que constituyeron el testimonio de Linda Loaiza. Quien les habla tuvo el honor, porque creo que fue un honor de ser perito, en este caso ante la Corte Interamericana. Y en la audiencia pública realizada el 6 de febrero de 2018, Linda dijo algo que, bueno, es muy difícil no sensibilizarse con su situación, ¿no? Dice, soy el reflejo de la violencia física, sexual y psicológica que enfrentamos las mujeres. Yo estoy aquí para alzar mi voz, que es la voz de muchas mujeres de Venezuela y de Latinoamérica que no han podido reclamar justicia por las violaciones de su derecho. Creo que aquí, en el Tribunal Interamericano, me darán la justicia que me fue negada en Venezuela, una justicia equitativa, ¿no? Una vez que se dicta la sentencia, el 16 de noviembre de 2018, dice Linda, este triunfo de justicia solamente será efectivo cuando el Estado cumpla su sentencia, pero no me rendiré. Por años he sido una imagen emblemática en la lucha contra la violencia física, sexual y psicológica que enfrentamos las mujeres en mi país. Esto me impulsó a seguir y sostener la lucha de otras como yo, como defensora de sus causas. Hoy le puedo decir a las mujeres de Venezuela y de Latinoamérica que no han podido obtener justicia por las violaciones de su derecho dentro de sus países, que una reparación sí es obtenible, por lo menos en el sistema interamericano, por lo menos a los efectos de la sentencia, o como decían, la sentencia sigue sin ser cumplida por el Estado venezolano. Pero creo que un dato muy importante de allí es que, por ejemplo, en muchos casos las víctimas de violaciones de derechos humanos se sienten altamente reparadas con el solo hecho de ser oídas, porque en sus países ni siquiera cuentan en muchas oportunidades con esa posibilidad. ¿No? El caso de Linda fue emblemático a esos efectos. ¿Qué aspectos claves tuvo o tiene este fallo? Bueno, la Corte determinó que Linda fue sometida a actos de tortura física, sexual y psicológica de conformidad con los 3 elementos que la Corte ha enlistado y en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana,
Es decir, que el maltrato fue intencional, que cause severos sufrimientos físicos o mentales y que se cometa por cualquier fin o propósito. Por tanto, la Corte entiende que la configuración de la tortura no se encuentra circunscrita únicamente a su comisión por parte de funcionarios públicos ni que la responsabilidad del Estado solo se pueda generar por acción directa de sus agentes, sino también la omisión. Fíjese que este caso marca una pauta porque por primera vez dentro del sistema interamericano se califica como tortura la violencia cometida en contra de una mujer a manos de un particular. ¿No? En esta sentencia se declaró al Estado venezolano responsable de la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal y prohibición de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad sexual, dignidad, autonomía, vida privada. Bueno, y pare usted de contar. Aquí estamos hablando de derechos garantizados por por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Convención de Belén do Pará y por la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Derechos que además se violentaron también pues, a familiares de Linda, en el sentido de que si bien ella sufrió una serie de actos de manera directa, pues sus familiares también fueron afectados en cuanto a una serie de garantías judiciales y por ello la sentencia pues ordena reparar no solamente a Linda, pues sino a varios de sus familiares, una hermana, etcétera. Para este momento en que se verifican esos hechos en que Linda resultó víctima y sus familiares, pues existía un marco normativo discriminatorio en Venezuela. El uso de estereotipos en el proceso penal interno la revictimizó y perjudicó sus posibilidades de conseguir justicia en el fuero nacional. La inadecuada tipificación del delito de tortura, que está el aspecto sustantivo, lo influyó en una condena menor a su agresor y fueron inefectivas medidas de protección y de investigación de amenazas y hostigamiento hacia Linda, sus familiares e incluso en relación con su abogado. Y la Corte, bueno, ordenó continuar el proceso, desarrollar una investigación y sancionar en un plazo razonable a los funcionarios que no investigaron desde un primer momento, adoptar e implementar protocolos para la investigación y atención integral de mujeres víctimas de violencia, la implementación de tribunales de violencia contra la mujer en cada capital de estado venezolano, la incorporación al currículo nacional del sistema educativo un programa de educación de género permanente bajo el nombre de Linda Loaiza, la recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional y una reparación integral a Linda y sus familiares. Bueno, esperamos que en algún momento efectivamente el Estado cumpla con ello. Y esto nos lleva pues, como reflexión final a señalar que la violencia de género es una problemática pues es evidente, vinculada a factores culturales de una sociedad en una sociedad que se deriva de la desigualdad de género y que puede ser una desigualdad económica, de poder, en el acceso a la educación, etcétera, y por supuesto los estereotipos de género. En esta materia, pues si bien es cierto que se ha avanzado, queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? En el plano legislativo, social, cultural, etcétera, etcétera, educativo. Sobre esta misma temática, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado lo siguiente en un documento referido precisamente a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, que me parece que era importante traerlo a colación para cerrar, en que dice que enmarcar la violencia de género contra las mujeres como una violación de los derechos humanos implica un importante cambio conceptual. Significa reconocer que las mujeres no están expuestas a la violencia por accidente o debido a una vulnerabilidad innata. Por el contrario, la violencia es el resultado de una discriminación estructural y arraigada que el Estado tiene la obligación de abordar. La prevención y el tratamiento de la violencia de género contra las mujeres requiere medidas y reformas legislativas, administrativas e institucionales, incluida la erradicación de los estereotipos de género, situación que pareciera constituir pues, el punto de partida de todas estas violaciones. Bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, quedo presta si hay alguna pregunta para tratar de darle respuesta. Como siempre, doctora, exquisito el recorrido de lo que constituye la Corte Interamericana. Nos retumba el hecho de que la violencia va mucho más allá de la vulnerabilidad, no se tiene que justificar por la vulnerabilidad, siempre exquisita y brillante. Ya, Esther, si quieres prende la cámara, por favor. Aquí, ¿verdad? Están señalando, el doctor Carlos Villarruel le señala excelente ponencia, muy propicia y adecuada para la comprensión de un tema que contrasta la realidad.
nuestro país y su solvencia frente a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor David Terán le señala: saludos, doctora, extraordinaria ponencia. Aquí sigue, ¿verdad? Maravillosa exposición, felicidades, le dice Ana Carolina. Joana le señala: excelente ponencia impartida por la doctora Magali Vázquez. Siguen, ¿verdad?, los comentarios de admiración, mi admiración y respeto, doctora de Betty, y todos están sumamente complacidos con respecto a ello. Le pregunto, doctora, tomando en cuenta los avances, aquí se añada Indamara, gracias, excelente, excelente contenido y explicación. Tomando en cuenta el caso de Linda, en la cual tenemos ya un pronunciamiento propio que la Corte Interamericana señala, ¿qué considera usted, qué relevancia tiene esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el avance de la prevención o erradicación de la violencia contra la mujer? Fíjate, María Alejandra, bueno, como ya comentaba, además esta sentencia sentó un precedente importantísimo, porque fíjense que yo decía al inicio, os recordaba al inicio, que el Estado es quien viola los derechos humanos. Y claro, ha habido una evolución en lo que ha sido todo el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que se ha ido progresivamente estableciendo que el Estado responde tanto cuando son sus agentes los que incurren en esas violaciones de derechos humanos, como cuando el Estado, como comentábamos ahora, no es diligente. Es decir, que el Estado responde tanto por acción como por omisión. Y en el caso de Linda, por primera vez, la Corte Interamericana calificó como tortura, eso fue un hito, ¿verdad? Aplicando la Convención contra la Tortura, calificó como tortura la violencia cometida contra una mujer, pero por un particular, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en lo que ha sido la evolución del tratamiento de esta materia por parte de la Corte Interamericana. Fíjense que allí la Corte, cuando condena al Estado venezolano, fija una serie de obligaciones y cuando uno revisa, lastimosamente ninguna de esas obligaciones se ha cumplido. Por ejemplo, esta obligación